¿La cannabis es una tendencia que puede convertirse en una revolución mundial o solo es una moda del momento? Soy José Lugardo, director de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. En los últimos años seguro has visto alguna noticia que va más o menos así. Mercado de marihuana alcanzaría 150 mil millones de dólares en 2030. El CBD por todas partes, miles de millones de dólares se esperan, cosméticos, el tema industrial. ¿Qué significan estos números? ¿De dónde los sacan? Vamos a empezar hablando sobre este tema, pero quiero empezar por estos números, estos detalles que a veces parecen muy escandalosos, pero que yo quería en realidad traer esta discusión contigo a la mesa para realmente saber si estamos hablando de una revolución o si esto a veces está un poco exagerado. Cuando en los artículos de las noticias vemos que los mercados de cannabis mueven o hay miles de millones de dólares en ventas, puede resultar un poquito difícil de entender porque dependiendo de dónde veas este video, puede ser que en tu país, por ejemplo, no sea legal el vender marihuana, el comprar marihuana. Puedes tú estar viviendo en algún país o en alguna ciudad donde tú veas o percibas que hay una relación un poquito diferente con el tema de la marihuana. Todavía muchos países, muchos lugares viven con mucho estigma alrededor de este tema. Entonces puede ser que tú lo veas muy alejando y además puede ser un poquito incongruente porque recordarás por los últimos 50, 60 años hemos vivido en esta guerra contra las drogas fallida completamente y que esto nos ha impedido ver más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros, de lo que tenemos en las noticias. Además, muchas veces las noticias igual lo hacen de una forma un poco escandalosa. Recuerdo haber dado alguna entrevista, recuerdo haber inclusive ido a algún set en televisión donde antes de hacer alguna aparición para hablar sobre los últimos avances en el tema de cannabis, tanto en la parte medicinal como en el tema del uso adulto, en la parte regulatoria, antes de salir a cámara estaban hablando de la violencia, de tal crimen que había pasado. Entonces todavía existe esa connotación. Entonces puede ser muy difícil ligar el tema de la marihuana con un tema de beneficio económico. Entonces, primero que nada vamos a ver, ¿es cierto o no es cierto? Y la verdad es que muy seguido cuando estamos hablando de ventas, estos números sí son ciertos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Como te imaginarás, la marihuana es una sustancia muy consumida, de las que no son completamente legales, es la más consumida en todo el mundo. Más adelante vamos a hablar de un par de números muy interesantes sobre qué tanto realmente se consume la marihuana, pero se consume de manera muy cotidiana por millones de personas. Se estima que haya por lo menos 200 millones de personas en todo el mundo que la utilizan. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre que muchas de estas personas, muchos de estos millones de personas son pacientes o lo utilizan por un tema de bienestar, para cuidar su salud o para relajarse al final del día. Entonces, el primer punto es que haya demanda y obviamente hay demanda. Esto es bastante verificable, es bastante real. Seguramente conoces a alguien, si es que no tú lo haces, que haya utilizado algún producto de CBD o que haya utilizado algún producto de marihuana. Entonces, esto es súper importante por esto. Ahora, vamos a hablar de qué cosas tienen que ver con el tema económico, porque no nada más es el tema de las ventas. Un tema muy importante que me parece muy puntual traer contigo a la discusión es el tema de la creación de empleo. Muy seguido se asocia también el tema de la marihuana con que hay organizaciones criminales detrás de esto, hay gente con armas, están muy alejados en zonas donde no hay nadie, pero la realidad es que la industria legal de la cannabis es muy real y ha sido una fuente muy grande de empleo en los últimos años, en donde obviamente la han legalizado. Muchos miles de puestos de trabajo nuevos se han generado, creado de la nada, desde la parte de agrícola, donde obviamente te imaginarás no solo ingenieros, la parte en campo, hay mucha gente técnica que se requiere para este tipo de trabajo, inclusive la infraestructura para el tema de la agricultura. Y obviamente también en el procesamiento, en la logística, servicios legales.
Entonces, en el tema de muchos puestos de trabajo, claro que han pasado y obviamente esto contribuye al valor del mercado de la cannabis. Entonces, cada uno de los eslabones de la cadena de valor va a requerir a alguna persona que toque la planta, que la maneje, que la lleve de un lado a otro. Y obviamente conforme este mercado va creciendo, pues más empleos se van generando. Entonces esto es muy interesante a finales de 2023 en Estados Unidos para usarlo de referencia, porque sé que hay muchas personas que viven en Estados Unidos y que seguramente ustedes, un saludo a toda la comunidad latina de Estados Unidos que nos sigue en este canal de YouTube. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los últimos videos, los más recientes. Pero no solo para ustedes que están en Estados Unidos, porque esto es muy importante. Estados Unidos notoriamente mide bien sus datos, mide bien sus estadísticas y son bastante confiables las estadísticas también, ¿no? Entonces, a final de 2023, en Estados Unidos, 440,445 personas trabajaron en la industria de la cannabis. Se reporta un incremento. Me parece que 20,000 nuevos empleos se generan en el año de 2023. Es muy importante esto porque refleja, obviamente, que imagínense cuántos cientos de miles de personas ya trabajan hoy día de manera legal en este sector. Obviamente esto es solo un país, imagínate, ya hay más países y te imaginarás que conforme vaya avanzando el tiempo, pues muchas más personas se van integrando. Y un detalle muy importante es que en el tema de la cannabis son trabajos que normalmente son más especializados porque hay pocas personas que conocen a profundidad el tema. Lo puedes conocer, digamos, como consumidor y eso está muy bien, familiarizarse, pero es diferente el tema de convertirlo en tu día a día y en tu profesión. Entonces hay menos personas y eso pues permite que ciertas personas que tal vez no han encontrado su rumbo, pues se puedan colocar en el tema de la cannabis legal. Y esto es algo muy interesante. Otro punto muy importante que me llama mucho la atención, me ayuda mucho este tipo de discusiones para fines de política pública, explicándolo con las autoridades, el impacto en la generación de ingresos fiscales. Ahí es donde más les importa a las autoridades. ¿Cuánto vamos a generar para este nuevo sector económico? Y bueno, los impuestos es la primera, obviamente, que te imaginarás sobre las ventas. Los impuestos en marihuana son notoriamente elevados. Imagínate que se controla muy seguido, dependiendo del lugar donde estemos hablando, como el tabaco, como el alcohol. A veces utilizan inclusive normativas muy similares en cuanto a la estructura fiscal para el tema de la cannabis. Pero esto facilita que como se les asocia fiscalmente como al alcohol o al tabaco, se genera mucho ingreso muy rápido. Y esto ha permitido en diferentes territorios, en algunos países, por ejemplo, en algunos estados han dirigido específicamente estos ingresos fiscales a programas de educación, por ejemplo, programas de salud, por ejemplo, en salud pública, para prevención de adicciones o tratamiento de adicciones también, para más recursos para el tema de seguridad pública. Entonces se ha vuelto un ciclo muy, muy interesante, muy agradable para los gobiernos y no sé si vale la pena decirlo, yo creo que sí, pero muchos de estos países se han convertido como punto de referencia. No sé si tengas algún conocimiento de los mercados, por ejemplo, en Colorado, en California, en diferentes lugares donde se ha legalizado. Estos ingresos han permitido pues ayudar a avanzar las economías locales, ¿no? Entonces es muy importante lo que se puede hacer. También se avanza mucho en el tema de infraestructura. Empiezan a generar inclusive proyectos de real estate donde el valor de las propiedades va aumentando como consecuencia de los mercados de marihuana y mucha gente inclusive empieza a mudarse a mercados a lugares donde es legal consumir marihuana. El tema del turismo también empieza a generar mucho impuesto. Entonces es muy, muy interesante lo que está empezando a pasar. En el tema fiscal, en específico en Estados Unidos, en 2022 se generaron 30,000 millones de dólares de impuestos. Y hay algo bien interesante que a mí me gusta decir mucho cuando hablo con personas
que me conocen o en el día a día, con las autoridades o con empresarios que les apoyo también. Todo esto es asumiendo que la marihuana, recuerda, no es legal a nivel federal de Estados Unidos. Entonces, imagínate lo que va a pasar cuando sea legal a nivel federal en Estados Unidos. Ya es legal en Canadá. México está en un periodo transitorio. Esperemos que pronto se una a esta discusión de manera formal. Pero para usarlo como comparación, ¿cuántos son 30 mil millones de dólares? Es mucho dinero, obviamente, pero para usarlo como punto de comparación traigo un dato muy interesante para ti. En Estados Unidos, en el mismo año consumieron alrededor de 20 mil millones de dólares en chocolate. Entonces, la marihuana ya es más negocio, más grande el mercado que el del chocolate. Y bueno, esto es muy importante, pero no es el único ejemplo. Hay muchos lugares donde esto ya está empezando a pasar. Y entonces, como te decía, se ha afectado la economía local. Y el turismo me parece es una de las áreas que no se toca lo suficiente, pero he notado un creciente interés por diferentes proyectos de turismo. Me toca ayudar en algunos de estos también, seguramente algunos de los cuales los vas a ver por acá en México en los próximos años. México es un país muy turístico, Latinoamérica también es en general muy turístico y hay mucho interés porque nuevos países entren al negocio de la cannabis. Otro tema muy importante es que obviamente de dónde viene ese dinero, de dónde arrancan estos proyectos, es el tema de la inversión económica y obviamente vamos a hablar de inversiones privadas, personas que se juntan y hacen fondos pequeños o inclusive fondos ya más grandes o institucionales de alguna manera, por llamarles de alguna manera, y que están interesados en mercados emergentes, aunque sean de alto riesgo como el de la marihuana, pero se interesan desde diferentes vertientes. Pueden ser, por ejemplo, unos que estén muy enfocados en agricultura, en tecnologías en agricultura, en agrotech, en biotech también, en biotecnología, en el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis. Por ejemplo, en puntos de venta también hay bastante interés. Entonces, dependiendo del país donde te encuentres, puede haber diferentes necesidades y diferentes orígenes y proyectos muy importantes. Y en el tema del turismo, obviamente, también se han explorado diferentes tipos de soluciones para este tema. Entonces, esto ha traído mucha inversión, el tema suena bastante, hay muchas personas que están muy interesadas y bueno, hay que tener mucho cuidado porque como ya te imaginarás si has seguido estos videos y si nos has seguido durante los últimos años, recuerda suscribirte. El negocio de la cannabis es un negocio a muy largo plazo, hay que tenerle mucha paciencia, no es algo que te va a dejar dinero en el corto plazo, la verdad, pero tiene mucho potencial en los próximos años. De aquí para el futuro, todo es positivo, ya ha pasado desde mi opinión lo peor de la guerra contra las drogas. Y traigo algunos números para ti con el tema de la inversión. En 2025 solo, depende de cuándo veas este video, se estima. Y si ves este video en 2025, déjame saber en los comentarios si llegamos a ese número en por lo menos 140 mil millones de dólares globales de ventas legales. La mayor parte, alrededor de 100 mil millones de dólares, se estima que ocurran en el uso medicinal, no en el uso adulto, pero esta tendencia se va a revertir en las próximas décadas, quizá más cercano al año 2050 es cuando veamos un interés mucho mayor en el tema del uso adulto y desde mi opinión hay algo que va a pasar con el tema de la marihuana del uso adulto y es que puede convertirse en algo muy similar al tema del alcohol, algo muy social y muy cotidiano en la vida de las personas adultas mayores a 21 preferentemente. Entonces, ¿qué otra cosa ha empezado a pasar también? Han empezado a ocurrir impactos positivos en otras industrias. Esto es súper importante porque a veces tú piensas que la industria de la cannabis ocurre en un vacío y dejando de lado el tema de la violencia y todo eso que obviamente hay que atender, no tiene nada que ver con esto que está pasando en diferentes países. La expansión y el crecimiento de este sector está teniendo un efecto dominó en industrias relacionadas. Hay varias donde está teniendo una influencia y donde históricamente también en los últimos años
hemos visto que ha afectado. Hay una muy importante que es en el área de tecnologías de información. Otra muy importante es la de servicios legales en general. Este es un componente muy importante. El tema financiero es súper importante y delicado. La seguridad es súper importante. La logística, marketing, comunicación, y obviamente en el tema agrícola hay muchas otras áreas, tema de alimentos. Hay muchos sectores que empiezan a tocarse y finalmente uno de los asteriscos, el tema del turismo. Entonces estamos viendo cómo inclusive estos varios miles de millones de dólares implica también conexiones con otros sectores, empieza a gotearle a estas otras industrias e inclusive empieza a mejorar estos otros sectores económicos, nuevos proveedores, nuevas formas de hacer las cosas. Y algo bien interesante que me llama la atención sobre este tema es que el negocio de la cannabis, como es algo muy nuevo, de forma regulada, es una industria que por diseño trae tintes de sostenibilidad. Y esto es algo que creo que hay muy pocos, si es que hay algún otro sector económico nuevo, reciente. Probablemente inteligencia artificial sea el único otro que más o menos tenga eso por diseño, porque también es muy reciente. Pero esto está respondiendo mucho más a nuevas formas de consumo desde el lado de los consumidores, a nuevas tendencias en la parte del cuidado del medio ambiente, del planeta en general, y eso empieza a notarse demasiado en la forma en la que se estructuran las compañías, en la forma en la que se enfocan los proyectos, en qué se enfocan, en qué gastan el dinero, a quiénes incluyen, y notoriamente es un sector un poco más inclusivo también, con minorías, con mujeres también. Y esto es algo muy importante que se ha observado y no lo estoy estimando, esto ya se está observando con evidencia actualmente. Entonces, estamos viendo que este tema de la legalidad está ayudando bastante. Aquí es donde más estamos viendo este tema de la revolución verde, si es que hay alguna. Hay mucha oportunidad, es muy emocionante lo que está ocurriendo, tanto en el tema de la cannabis como en el tema del hemp, del cáñamo. Y en el cáñamo tenemos dos áreas muy grandes, muy interesantes. La primera es la del CBD, que está tocando, por ejemplo, en el tema de cosméticos como una categoría muy grande. La segunda en el tema de suplementos y productos del bienestar en general. Y dentro de esto te imaginarás, hay muchos tipos de diferentes productos. Hay algunos que están enfocados, por ejemplo, en el tema del deporte, otros que están enfocados en el tema del sueño, una categoría bastante grande, otro en la suplementación, bienestar general, la parte holística, el bienestar general desde un enfoque holístico también está muy en tendencia. Y finalmente, en el tema del hemp como alimento, hay toda una serie de alimentos que están surgiendo, bebidas a base de hemp, obviamente aceites, vegetales, muchos tipos de productos nuevos y seguramente muy pronto los vas a ver dentro de tus supermercados. Ya hay algunos en el supermercado, te invito a que los busques dependiendo de dónde nos veas, en el supermercado más cercano a tu casa, seguramente ya hay algún producto de hemp. Ahora quiero hablar un poquito sobre el tema medicinal y hemos hablado en muchas ocasiones sobre este tema. Vamos a resumirlo un poco porque tenemos mucho contenido en nuestro canal sobre el tema medicinal, pero lo quiero resumir en cosas súper puntuales y súper específicas que creo que pueden llamar la atención para esta discusión. Primero que nada, la investigación en la cannabis medicinal está explotando. Cada año hay más y más artículos, todos los años sobre el tema, donde históricamente se había enfocado la investigación en un tema negativo, buscando el origen de las adicciones, buscando, por ejemplo, el daño cerebral. Estas ideas erróneas acerca del impacto de la cannabis en el cuerpo humano, hoy se sabe mucho objetivamente acerca de cómo interactúa la marihuana, el CBD, el THC, con el cuerpo humano, y esto es gracias a la vasta investigación científica en el tema. Obviamente todavía falta mucho por hacer y vamos a hablar un poco sobre los retos más adelante, pero esta es otra área muy importante, muy interesante, múltiples líneas de investigación en múltiples diferentes diagnósticos y síntomas. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre estos temas, pero
hay algo bien importante que me llama la atención. La integración del uso de cannabis medicinal al catálogo, a los sistemas de salud públicos y privados del mundo del ser humano. Entonces estamos empezando a ver cómo antes de un remedio, de un paliativo, estamos empezando a ver cómo empieza a entrar a la práctica clínica de muchas y muchos doctores en diferentes partes del mundo. Estamos empezando a verla como una opción terapéutica viable. Estamos empezando a ver modificaciones de ciertos protocolos y mucha formación médica en el tema en específico, porque los consumidores, las personas consumidoras, las y los pacientes están empezando a hacer las preguntas a sus doctores. Entonces, si eres paciente, has utilizado marihuana, has utilizado CBD, pregúntale a tu doctor acerca del CBD, ponlo a hacer su tarea porque ya es momento de que se empiecen a actualizar. 60 países cuentan con un programa de uso medicinal. En Estados Unidos, otro dato, por lo menos 4 millones de pacientes utilizan marihuana medicinal, 4 millones de personas. Hoy día, este número se estima que no se ha estimado correctamente, sino que se espera que sea mucho más elevado, porque en algunos lugares no se mantiene un registro obligatorio. Esto es muy natural, muchas personas no quieren por el estigma, obviamente que se les estigmatice, se les discrimine tanto en público como en su lugar de empleo, etcétera, ¿no? Y hay otra cosa muy importante que es el tema de la salud pública. Es un tema en el que he estudiado de manera muy extensiva a lo largo de los últimos años. Te puedo traer muchos datos, tengo muchos estudios sobre este tema de salud pública. Estudio tras estudio tras estudio, uno tras otro. He visto muy poca evidencia negativa con el tema de marihuana medicinal o de uso adulto. El impacto siempre ha sido positivo. De manera universal. Hemos visto cambios, por ejemplo, en la prescripción de opioides, hemos visto reducción en los crímenes violentos, hemos visto reducción en la toma de diferentes fármacos, suplementos para tomar, para dormir mejor. Las personas inclusive están tomando menos alcohol cuando hay un mercado de marihuana. El consumo en adolescentes no se eleva. Muchas de estas cosas que pensábamos que iban a pasar con el legalizar la marihuana no están pasando, sino que está pasando lo contrario. Y te voy a ser sincera, yo no lo esperaba. Esperaba yo ver, por ejemplo, resultados mixtos, esperaba yo ver, por ejemplo, sobre todo hay unos que me han sorprendido bastante, por ejemplo, el tema del consumo en adolescentes, que yo anticipaba iba a subir solo por la disponibilidad de marihuana, pero he observado la evidencia y no hay nada que me dé a entender que sube el consumo en adolescentes. Inclusive hay otro tema muy importante, el tema de la salud mental, por ejemplo. Ves que se le ha asociado de manera incorrecta y errónea a la marihuana con la esquizofrenia. Es completamente falsa esta asociación y la podemos hablar en otra ocasión cuando gusten, pero no ha aumentado la necesidad, por ejemplo, de hospitalizaciones por esquizofrenia o no ha aumentado el riesgo de psicosis en ciertas poblaciones. Esos son los dos que más me han sorprendido. Y la realidad es que conforme va saliendo más y más evidencia, yo estoy muy animado con compartirla contigo, con todos ustedes. Y a mí me da mucha tranquilidad porque eso me dice que vamos por un buen camino, que por ejemplo países o territorios donde han legalizado para prevenir justamente estos tipos de daños han implementado ciertas medidas y estas medidas en parte como mínimo han ayudado a prevenir que estos daños ocurran y eso nos permite ayudar a, obviamente cuando el siguiente país, el siguiente territorio legaliza, podemos implementar algunas de estas medidas y prevenir y proteger a grupos poblacionales muy importantes. Y bueno, la medicina, la salud pública están observando un poco una transformación, quizá va mucho más lento por la naturaleza del sector. Hay mucha resistencia del medio. Ahorita vamos a hablar de las cosas negativas. Tiene mucha complejidad y tiene mucho que rascarle y le vamos a seguir rascando. Este es un canal muy medicinal o muy enfocado en la medicina. Ahora vamos a hablar de los retos, porque aquí es donde ya cambio el tono y digo, bueno, a ver, todo esto suena muy bien y
Cuando uno está tratando de proponer y de ofrecer a la cannabis como una opción, una alternativa, aquí si tienes si llegaste hasta este punto en el video, seguramente te quedarás con la impresión de que suena un poco demasiado, que suena un poco exagerado incluso. Todos los números que te he dicho son objetivos, son verdaderos, reales. No he traído nada a esta discusión que fuera falso o que no fuera verificable o verificado obviamente también previamente. Pero también hay muchos retos y quiero ser muy directo con estos retos porque así como hay cosas muy buenas, también hay cosas un poco negativas. Y vamos a empezar por la primera de ellas, el tema de la violencia y el crimen organizado. En algunas ocasiones hemos hablado sobre este tema y creo que es algo que no se discute lo suficiente y que se debería de discutir, porque el crimen organizado se le ha asociado obviamente a la marihuana, al control del tráfico, lo que conocemos como el tráfico de sustancias. Déjame decirte algo que yo sé, de lo cual tengo conocimiento por diferentes fuentes oficiales y no oficiales. La marihuana ya no es de interés de ciertas organizaciones criminales. Ya han abandonado, inclusive en datos oficiales, puedes revisar los datos oficiales de confiscar, de cuántas toneladas han confiscado en tu país o donde te encuentres. Los números de marihuana van para abajo, ya no se confisca la marihuana. Estamos hablando de otras sustancias y algo que me parece muy importante resaltar es que no hemos tenido esa discusión acerca del crimen organizado, de la influencia histórica que ha tenido sobre este tema, del tema de las drogas, de las sustancias, que merece una discusión mucho más profunda de la que hoy obviamente vamos a tener. Por ese tema creo que es un asterisco muy grande que tiene que ver menos con la parte de la evidencia científica, de la evidencia del mundo real, o de lo que estamos viendo en los mercados legales, y tiene mucho más que ver con la moralidad de ustedes que están de ese lado de la pantalla y de este lado y en todas las sociedades en Latinoamérica, por simplificarlo, pero en todo el mundo en realidad. Ese es un punto que tenemos que discutir y hablarlo, y yo te invito a que tengas esa discusión porque el tema de la marihuana legal requiere que tengamos esa discusión en casa. Tenemos que sanar por algunos de estos daños ocasionados. Hay muchas personas que están en la cárcel de manera injusta. Eso no puede continuar pasando. Y bueno, eso no me llena de alegría decirlo, pero las políticas de la marihuana han afectado de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Han perpetuado inclusive el racismo, las desigualdades y la falta de acceso a diferentes opciones de tratamiento en el tema de la salud mental. Por ejemplo, en 2022, 227,108 arrestos por posesión simple de marihuana en Estados Unidos. Una total incongruencia. Te acabo de dar números donde ya se vende más que el chocolate y hay 227,108 personas arrestadas por eso mismo. Imagínate que arresten a 100,000 personas por comprarse 10 chocolates. Es una tontería eso, la verdad. Este tipo de daños ya no deberían de seguir perpetuándose. Esto sigue pasando hoy en México, en Colombia, en Argentina, en todos lados. Continúan arrestando personas más morenas, personas que parece que, o bajo la apreciación de alguien, parece que tienen menos recursos, que pueden defenderse menos, que no pueden pagar un abogado o que no pueden darte dinero para la mordida o para salir o para que lo dejen ir. Ese tipo de cosas son las que tenemos que hablar, porque la realidad es que mientras haya personas ahí arrestadas, ahí encerradas, esto no va a poder ser algo que podemos llamar una revolución, ¿no? Porque todo lo bueno se mancha por este tipo de cosas. La primera, que tiene que ver con el tema de la violencia. La segunda, que tiene que ver con el tema de las injusticias con las personas que están arrestadas. Otra muy importante que tiene que ver con el tema medicinal. Dentro de estas personas arrestadas también hay pacientes. Seguramente has escuchado alguna historia sobre esto. Eso me parece
realmente ya incongruente con la evidencia que tenemos enfrente de todos nosotros. Muchas personas consumen CBD de manera cotidiana. En México te había dado un dato anterior, por lo menos 1 millón de personas lo han consumido. Te he dado más información acerca de la seguridad de los productos de CBD, de los productos de cannabis, de las moléculas en sí, de la variedad de diferentes síntomas que pueden ayudar, de las diferentes patologías en las cuales está ayudando a diferentes personas. Que haya este tipo de incongruencias, sobre todo en países latinoamericanos donde tenemos muchas necesidades de salud, en términos del dolor crónico, en términos del cáncer, no hay tanta disponibilidad de medicinas, estamos urgidos de nuevas opciones de tratamiento y no lo estamos haciendo con la prontitud que amerita, porque cada día que no actuamos mueren más personas que podrían recibir un poco de alivio en sus últimos días, que podrían recibir un poco de asistencia, que podrían dormir un poquito mejor. Y este tema sí me pone un poco sensible porque hay una incongruencia donde personas que tienen más dinero, que tienen más recursos, que pueden tener acceso a mayor información, están accediendo de manera limitada a este tipo de opciones, de alternativas. Pero este sector no puede convertirse en algo discriminatorio. Lo está pasando ahorita y no debería de ser así. Hemos tratado de trabajar en diferentes esfuerzos para avanzar esta causa, pero esta parte de la discusión es dura, pero tiene que ser directa para que realmente lo veas. Otro tema muy importante. No hay estándares en el tema de la cannabis a nivel internacional. Cada país hace la regulación de forma diferente. ¿Qué pasa como consecuencia de esto? Una consecuencia negativa de esto es que, número uno, no hay estándares o criterios para el tema de la calidad. Esto quiere decir que muy posiblemente haya algún producto que esté contaminado cerca de ti o al cual tengas acceso de alguna o de otra manera, tanto en algún mercado regulado o no regulado. Esto pasa en ambos mercados y esto es algo que tampoco se dice lo suficiente y que debería de decirse porque a final de cuentas muchas personas están consumiendo estos productos. Tengo que reconocer, las cosas eran mucho peores hace algunos años, pero podemos hacer mejor las cosas en general y este es un asterisco muy grande también en este tema. Y un tema muy pendiente también que tiene que ver un poco con esto es, a nivel internacional va muy lento el progreso con el tema de la política de drogas. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la cannabis es medicina. Múltiples países han regulado el tema. Múltiples estudios han evidenciado que no causa los daños que se creía que causaba. Y continuamos perpetuando los mensajes de la prohibición, tanto por canales oficiales, institucionales, la propia Organización de Naciones Unidas continúa perpetuando estos mensajes y no sé si es intencional, no sé si hay lobbying detrás de diferentes sectores económicos que no voy a mencionarlos, pero que seguramente te imaginarás a cuáles estoy haciendo referencia, que no quieren que este tema avance. Y ese es otro asterisco muy, muy importante. Pero quiero cerrar este video. Me he extendido un poco hoy porque es un tema muy, muy delicado para mí, muy importante. Entonces, quiero responder ahora muy directamente y personalmente la pregunta, si me lo permiten, si estamos hablando de una revolución o de solo una fantasía o de una moda. Yo creo que puede ser un movimiento muy importante en el mundo. Puede ayudarnos a sanar diferentes tipos de crisis, una de ellas que tiene que ver con la violencia, otra que tiene que ver con pendientes con el tema del racismo, la discriminación a diferentes grupos, que tiene que ver con nuestro reencuentro con la naturaleza, con la forma en la que podemos avanzar hacia un mundo más próspero, más sostenible, más congruente con el mundo. Tenemos recursos finitos, no es un planeta ilimitado y cada día somos más. Y tus hijos algún día van a tener hijos y quiero dejar contigo esta reflexión. ¿Qué mundo les vamos a dejar? Yo creo que podemos hacer algo muy interesante con el tema de la cannabis. Tiene muchos destellos de algo muy prometedor, pero no puedo hablar de una revolución.
sin hablar de esos asteriscos y que no se digan de frente como tienen que decirse. Y vamos a seguir trabajando sobre esos temas. Ahí es donde está enfocado la mayor parte de mi trabajo. Mucho de lo positivo ya se está atendiendo y eso es algo muy bueno. Me agrada mucho que esté pasando, pero lo negativo es donde tenemos esos pendientes. Te dejo con esto, con esta reflexión. Platícalo en casa, déjanos los comentarios. Si dije algo descabellado, escríbeme un correo. Si quieren la evidencia científica, escríbeme un correo también. Nos vemos en la próxima.